Introducción a la metafísica, por Henry Bergson. 6. La duración real. Pero, para comprender la naturaleza de esta intuición, para determinar con precisión dónde termina la intuición o dónde comienza el análisis, es preciso regresar a lo que se ha dicho arriba sobre la fluencia de la duración. Se notará que los conceptos o esquemas en los que termina el análisis tienen por carácter esencial ser inmóviles en el momento de su consideración. He aislado completamente de la vida interior esa entidad psicológica que llamo una sensación simple. En tanto la estudio, supongo que sigue siendo lo que es. Si encontrara algún cambio, diría que no existe ahí una sensación única, sino que muchas sensaciones sucesivas, y a cada una de estas sensaciones sucesivas transportaría entonces la inmutabilidad, atribuida en primer término a la sensación de conjunto. De todas maneras, podría, llevando el análisis bastante lejos, llegar a elementos que consideraría inmutables. Es aquí, y solamente aquí, donde encontraría la sólida base de operaciones que necesita la ciencia para su propio desarrollo. Con todo, no hay estado de alma, por simple que sea, que no cambie en cada instante, ya que no hay conciencia sin memoria, ni continuación de un estado sin la adición, al sentimiento presente, del recuerdo de los momentos pasados. En esto consiste la duración. La duración interior es la vida continua de una memoria que prolonga el pasado en el presente, sea que el presente contenga distintamente la imagen del pasado que se agranda sin cesar, sea que más bien testifique, por su continuo cambio de cualidad, la carga cada vez más pesada que uno arrastra detrás de sí, a medida que la vejez aumenta. Si esta supervivencia del pasado en el presente, sin esta supervivencia del pasado en el presente, no habría duración, sino solamente instantaneidad. Es cierto que si, por el hecho mismo que lo analizo, se me reprocha sustraer el estado psicológico a la duración, me defenderé diciendo que cada uno de estos estados psicológicos elementales en los que termina mi análisis es un estado que ocupa todavía tiempo. Mi análisis, diré, reduce perfectamente la vida interior a estados que son todos homogéneos consigo mismos, pero extendiéndose la homogeneidad sobre un número determinado de minutos o de segundos. El estado psicológico elemental no cesa de durar, si bien no cambia. Mas, ¿quién no ve que el número determinado de minutos y de segundos que atribuyo al estado psicológico elemental tiene justamente todo el valor de un índice destinado a recordarme que el estado psicológico, supuesto homogéneo, es en realidad un estado que cambia y que dura? El estado, tomado en sí mismo, es un perpetuo devenir. He extraído de este devenir un cierto término medio de dualidad que supongo invariable. He constituido así un estado estable, y por esto mismo esquemático. De él he extraído, por otra parte, el devenir en general, el devenir que no será en adelante, el devenir de eso o de aquello, y es lo que he llamado el tiempo que este estado ocupa. Considerando bien las cosas, vería que este tiempo abstracto es tan inmóvil para mí como el estado que yo localizo en él. Vería también que no podría fluir sino por un cambio continuo de cualidad, y que, si carece de cualidad, si es un simple teatro del cambio, deviene entonces un medio inmóvil. Vería que la hipótesis de ese tiempo homogéneo está simplemente destinada a facilitar la comparación entre las diversas duraciones concretas, a permitirnos contar simultaneidades y medir una fluencia de duración por relación a otra. Y, en fin, comprendería que, al enlazar la indicación de un número determinado de minutos, y de segundos con la representación de un estado psicológico elemental, me limito a recordar que el estado ha sido separado de un yo que dura, y a señalar el lugar donde convenga reponerlo en movimiento, para llevarlo, de simple esquema que llegó a ser, a la forma concreta que tenía antes. Pero todo esto, pues, nada interesa al análisis. Equivale a decir que el análisis opera sobre lo inmóvil, mientras que la intuición se coloca en la movilidad, o, lo que viene a ser lo mismo, en la duración.
Aquí está la línea de separación bien clara entre la intuición y el análisis. Lo real, lo vivido, lo concreto, se reconoce porque es la variabilidad misma. El elemento se reconoce porque es invariable. Y es invariable por definición, por ser un esquema, una reconstrucción simplificada, con frecuencia un mero símbolo, en todo caso, una vista tomada sobre la realidad que fluye. Pero el error consiste en creer que lo real se recompondría con esos esquemas. Nunca lo repetiríamos bastante de la intuición. Nunca lo repetiríamos bastante. De la intuición se puede pasar al análisis, mas no del análisis a la intuición. Con la variabilidad haré tantas variaciones, tantas cualidades o modificaciones como me plazca, porque existen otras tantas vistas inmóviles, tomadas por el análisis, sobre la movilidad dada a la intuición. Pero estas modificaciones, puestas una detrás de otra, no producirán nada que se asemeje a la variabilidad, pues no eran partes suyas, sino elementos, lo que es cosa distinta. Consideremos, por ejemplo, la variabilidad más próxima a la homogeneidad, el movimiento en el espacio. A lo largo de todo este movimiento puedo representarme posibles detenciones, a las que llamo posiciones del móvil o puntos por los cuales el móvil pasa. Pero con posiciones, así fuesen infinitas, no podría ser el movimiento. Ellas no son partes del movimiento, son otras tantas vistas tomadas sobre él. No son, podría decirse, sino suposiciones de detención. Jamás el móvil está realmente en alguno de los puntos. Cuando más, puede decirse que pasa por ellos. Pero el pasaje, que es un movimiento, no tiene nada en común con una detención, la cual es inmovilidad. Un movimiento no podría ser puesto sobre una inmovilidad, pues coincidiría entonces con ella, lo que sería contradictorio. Los puntos no están en el movimiento, como partes, ni siquiera bajo el movimiento, como lugares de lo móvil. Simplemente están proyectados por nosotros debajo del movimiento, como otros tantos lugares donde estaría, si se detuviera, un móvil que por hipótesis no se detiene. No son, pues, propiamente hablando, posiciones, sino suposiciones, vistas o puntos de vista del espíritu. ¿Cómo con puntos de vista podría construirse una cosa? Sin embargo, tal es lo que tratamos de hacer todas las veces que razonamos sobre el movimiento y también sobre el tiempo, cuya representación es el movimiento. Por una ilusión profundamente arraigada en nuestro espíritu y porque no podemos dejar de considerar el análisis como equivalente de la intuición, comenzamos por distinguir a todo lo largo del movimiento un cierto número de detenciones posibles o de puntos, de los cuales hacemos, de mal o buen grado, partes del movimiento. Ante nuestra impotencia para recomponerlo con esos puntos, intercalamos a otros, creyendo así, de esta manera, lo que es movilidad, lo que de movilidad hay en él. Después, como la movilidad se nos escapa aún, sustituimos con un número finito y determinado de puntos un número que crece indefinidamente. Tratamos así, pero en vano, de imitar con el movimiento de nuestro pensamiento lo que prosigue indefinidamente la adición de puntos a puntos. El movimiento real e indiviso de lo móvil. Finalmente decimos que el movimiento se compone de puntos, pero que comprende además el pasaje oscuro, misterioso, de una posición a la posición siguiente, como si la oscuridad no viniese toda del hecho de que se ha supuesto a la inmovilidad más clara que la movilidad, la detención anterior al movimiento, como si el misterio no se originase porque se pretende ir de las detenciones al movimiento por vía de composición, lo que es imposible, cuando sin esfuerzo se pasa del movimiento a la moderación y a la inmovilidad. Vosotros habéis buscado la significación del poema en la forma de las letras que lo componen. Habéis creído que, considerando un número creciente de letras, alcanzarías por fin la significación que huye siempre, y, como último recurso, viendo que no sirve para nada buscar una parte de sentido en cada una de las letras, habéis supuesto que entre cada letra y la siguiente se alojaba el buscado fragmento del sentido misterioso. Pero las letras, una vez más, no son partes de la cosa, son elementos del símbolo.
Las posiciones del móvil, una vez más, no son parte del movimiento, son puntos del espacio que, según el supuesto, subtiende al movimiento. Este espacio inmóvil y vacío, solo concebido, nunca percibido, tiene precisamente todo el valor de un símbolo. ¿Cómo manejando símbolos podrías fabricar la realidad? Pero el símbolo responde aquí a los hábitos más inveterados de nuestro pensamiento. De ordinario nos instalamos en la movilidad, donde encontramos un punto de apoyo para la práctica y pretendemos recomponer la movilidad con ella. De esta manera obtenemos solo una imitación torpe, una falsificación del movimiento real. Pero esta imitación nos sirve mucho más en la vida de lo que serviría la intuición de la cosa misma. Ahora bien, nuestro espíritu tiene una irresistible tendencia a considerar como más clara la idea que le sirve con más frecuencia. Esta es la razón por la cual la inmovilidad le parece más clara que la movilidad y la detención anterior al movimiento. Las dificultades que ha originado el problema del movimiento desde la más remota antigüedad vienen de esto. Siguen válidas porque se pretende ir del espacio al movimiento, de la trayectoria al trayecto, de las posiciones inmóviles a la movilidad, y pasar del uno al otro por vía de composición. Pero el movimiento es anterior a la inmovilidad, y no hay, entre posiciones y desplazamiento, la relación entre las partes al todo, sino la relación de la diversidad de puntos de vista posibles a la indivisibilidad real del objeto. Muchos otros problemas han nacido de la misma ilusión. Lo que son los puntos inmóviles al movimiento de un móvil, lo son los conceptos de cualidades diversas al cambio cualitativo de un objeto. Los variados conceptos en los que se resuelve una variación son, pues, otras tantas visiones estables de la inestabilidad de lo real. Y pensar un objeto, en el sentido usual de la palabra pensar, es tomar sobre su movilidad una o muchas de esas vistas inmóviles. Es, en suma, preguntarse de tiempo en tiempo dónde está el objeto, a fin de saber lo que podría hacerse con él. Nada más legítimo, por otra parte, que esta manera de proceder, tanto más que solo se trata de un conocimiento práctico de la realidad. El conocimiento, en tanto que ha orientado a la práctica, solo tiene que enumerar las principales actitudes posibles de la cosa frente a nosotros, así como también nuestras mejores actitudes posibles frente a ella. Este es el papel ordinario de los conceptos ya hechos, esas estaciones, de donde sacamos el trayecto del devenir. Pero querer penetrar con ellos hasta la naturaleza íntima de las cosas es aplicar a la movilidad de lo real un método que está hecho para dar puntos de vista inmóviles sobre ella. Es también olvidar que si la metafísica es posible, solo puede ser un esfuerzo para remontar la pendiente natural del trabajo del pensamiento para colocarse inmediatamente, por una dilatación del espíritu, en la cosa que se estudia, para, en fin, ir de la realidad a los conceptos, y no de los conceptos a la realidad. Es admirable entonces que los filósofos vean tan frecuentemente fluir ante sus ojos el objeto que pretenden alcanzar, como los niños que quisieran, al cerrar la mano, coger el humo. Así se perpetúan muchas disputas entre las escuelas. Cada una reprocha a las otras haber permitido que lo real se escapara. Pero si la metafísica debe proceder por intuición, si la intuición tiene por objeto la movilidad de la duración, si la duración es de esencia psicológica, ¿no estamos encerrando al filósofo en la contemplación exclusiva de sí mismo? ¿No consistirá la filosofía en mirarse simplemente vivir como un pastor soñoliento mira el agua correr? Hablar así será regresar al error que no hemos cesado de señalar desde el comienzo de este estudio. Sería desconocer al mismo tiempo la naturaleza singular de la duración y el carácter esencialmente activo de la intuición metafísica. Sería no ver que solamente el método de que hablamos permite sobrepasar tanto el idealismo como el realismo, afirmar la existencia de objetos inferiores y superiores a nosotros, aunque, sin embargo, en un cierto sentido, interiores a nosotros, hacerlos coexistir juntos sin dificultad y disipar progresivamente las oscuridades que el análisis acumula alrededor de los grandes problemas, sin abordar aquí el estudio de estos diferentes puntos.
Limitémonos a mostrar cómo la intuición de que hablamos no es un acto único, sino una serie indefinida de actos, todos, sin duda, del mismo género, pero cada uno de especie muy particular, y cómo esta diversidad de actos corresponde a todos los grados del ser. Si trato de analizar la duración, es decir, resolverla en conceptos ya hechos, estoy más que obligado, por la naturaleza misma del concepto y del análisis, a tomar sobre la duración en general dos vistas opuestas, con las cuales pretenderé enseguida recomponerla. Esta combinación no podrá presentar ni una diversidad de grados ni una variedad de formas. ¿Es o no es? Yo diré, por ejemplo, que hay, por una parte, una multiplicidad de estados de conciencia sucesivos y por otra parte, una unidad que los liga. La duración será la síntesis de esta unidad y de esta multiplicidad, operación misteriosa de la que no se ve, lo repito, cómo comportaría matices o grados. En esta hipótesis no puede haberla, sino una duración única, aquella donde nuestra conciencia opera habitualmente. Precisemos las ideas si tomamos la duración bajo el aspecto simple de un movimiento que se realiza en el espacio, si tratamos de reducir a conceptos el movimiento considerado como representativo del tiempo, tendremos, por una parte, un número tan grande como se quiera de puntos de la trayectoria y por otra una unidad abstracta que los reúne, como un hilo que retuviera juntas las perlas de un collar. Una vez puesta como posible, la combinación entre esta multiplicidad abstracta y esta unidad abstracta es una cosa singular, y en ella no encontraremos más matices de los que admite, aritméticamente hablando, una adición de números dados. Pero si, en lugar de pretender analizar la duración, es decir, en definitiva, hacer su análisis con conceptos, uno se instala desde luego en ella por un esfuerzo de intuición, entonces posee el sentimiento de una cierta tensión bien determinada, cuya determinación misma aparece como una elección entre una infinidad de duraciones posibles. Desde luego, se advierten duraciones tan numerosas como se quiera, todas muy diferentes unas de otras, si bien cada una de ellas reducida a conceptos, es decir, considerada exteriormente desde dos puntos de vista opuestos, se reduce siempre a la misma combinación indefinible de lo múltiple y lo uno. Expresemos la misma idea con más precisión. Si considero la duración como una multiplicidad de momentos, ligados unos con otros por una unidad que los atravesaría como un hilo, estos momentos, por corta que sea la duración escogida, son en número ilimitado. Puedo suponerlos tan cercanos como me plazca. Habrá también entre estos puntos matemáticos otros puntos matemáticos, y así sin interrupción al infinito. Examinada desde la multiplicidad, la duración va, pues, a perderse en una puesta de momentos, cada uno de los cuales no dura, siendo como es un instantáneo. Porque si por otra parte considero la unidad que liga los momentos entre sí, no puede ella durar más, puesto que, por hipótesis, todo lo que hay de cambiante y de propiamente durable en la duración fue puesto en razón de la multiplicidad de los momentos. Esta unidad, a medida que yo profundice su esencia, me aparecerá, pues, como un sustrato inmóvil de lo moviente. Como no sé qué esencia intemporal del tiempo a esto, llamaré eternidad. Eternidad de muerte, pues no es otra cosa que el movimiento vaciado de la movilidad en que consistía su vida. Si se examinasen bien las opiniones de las escuelas antagónicas a propósito de la duración, se vería que difieren simplemente en que atribuyen a uno o a otro de estos dos conceptos una importancia capital. Unas se limitan al punto de vista de lo múltiple, erigen en realidad concreta los momentos distintos de un tiempo que han, por así decir, pulverizado. Consideran, pues, mucho más artificial la unidad que hace polvo con granos. Otras erigen, al contrario, la unidad de la duración en realidad concreta. Se colocan en lo eterno. Pero como su eternidad permanece completamente abstracta por ser vacía, y como es la eternidad de un concepto que excluye de sí
por hipótesis el concepto opuesto, no vemos cómo tal eternidad dejaría coexistir con ella a una multiplicidad indefinida de momentos. En la primera hipótesis tenemos un mundo suspendido en el aire, que debería terminar y recomenzar por sí mismo en cada instante. En la segunda tenemos un infinito de eternidad abstracta. De él no comprenderemos nunca por qué no queda encerrado en sí mismo y cómo deja coexistir con él a las cosas. Pero en los dos casos, y sea cual fuere, de las dos metafísicas, la que nos oriente, el tiempo, desde el punto de vista psicológico, aparece como una mezcla de dos abstracciones que no permiten ni grados ni matices. Tanto en un sistema como en otro, no hay sino una duración única que lleva todo consigo, río sin fondo, sin orillas, que recorre sin fuerza asignable en una dirección que no se podría definir. A lo mejor no es un río que fluye, sino porque la realidad consigue de las dos doctrinas este sacrificio, aprovechando una distracción de su lógica. Cuando se reponen, fijan esta fluencia, sea en una inmensa capa sólida, sea en una infinidad de agujas cristalizadas, pero siempre en una cosa que participa necesariamente de la inmovilidad de un punto de vista. Sucede de manera completamente distinta si uno se instala de golpe, por un esfuerzo de intuición, en la fluencia concreta de la duración. Ciertamente no encontraremos entonces ninguna razón lógica para poner duraciones múltiples y diversas. En rigor, podría no existir otra duración que la nuestra, como podría no haber en el mundo otro color que el anaranjado, por ejemplo. Pero así como una conciencia, con base en el color, que simpatizara interiormente con el anaranjado en lugar de percibirlo exteriormente, se sentiría acogida entre el rojo y el amarillo, y quizá presentiría también, por encima de este último color, un espectro completo en el cual se prolongase naturalmente la continuidad que va del rojo al amarillo. Así, la intuición de nuestra duración, lejos de dejarnos suspendidos en el vacío, como haría el puro análisis, nos pone en contacto con toda una continuidad de duraciones que debemos tratar de seguir, sea hacia abajo, sea hacia arriba. En los dos casos, podemos dilatarnos indefinidamente por un esfuerzo cada vez más violento. En los dos casos, nos trascenderemos a nosotros mismos. En el primer caso, nos encaminamos a una duración cada vez más abierta, cuyas palpitaciones, más rápidas que las nuestras, dividen nuestra sensación simple y diluyen su cualidad en cantidad en el límite. Dividen nuestra sensación simple y diluyen su cualidad en cantidad. En el límite estaría lo puro homogéneo, la pura repetición, por la cual definiremos la materialidad. Caminando en el otro sentido, vamos a una duración que se tiende, se afirma, se intensifica cada vez más en el límite. Se intensifica cada vez más. En el límite estaría la eternidad. Pero no la eternidad conceptual, que es una eternidad de muerte, sino una eternidad de vida, eternidad viviente y, en consecuencia, moviente también, donde nuestra duración sería reencontrada en nosotros como las vibraciones de la luz, que sería la concreción de toda duración como la materialidad es su dispersión. Entre estos dos límites extremos se mueve la intuición, y este movimiento es la metafísica misma.